me interpreta que es, bueno, voy a bajar la textura. Que dice viscosidad absoluta o dinámica, esto es Pascal segundo, en función a la temperatura, ¿verdad? Entonces me están dando aquí una viscosidad. El eje Y está relacionado a la viscosidad. Yo tengo aquí un dato, 1.8 por 10 a la menos 2 Pascal segundo. ¿En dónde ubico yo esto? A ver, 1.8 por 10 a la menos 2. ¿Dónde coloco este valor aquí? A ver, vamos a colocar. A ver. por 10 a la... Miren, esto de aquí es 10 a la menos 3. ¿Este qué es? 2 por 10 a la menos 3. Si yo pongo 2 por 10 a la menos 2, en este caso es 0.02. Pero acá tengo 0.02. Sería 1 2 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 2. Así como puse 10 a la menos 3, es 10 a la menos. Entonces, si me están pidiendo 1.8 por 10 a la menos, es casi 2. Entonces es casi por acá. ¿Entendió? Sí. ¿Qué hago yo con esto de aquí? Trazo la horizontal y puedo utilizar, por ejemplo, petróleo crudo a casi 0 grados. Trazo la horizontal. Puedo utilizar, ¿qué es este? Es aceite que está arriba, ¿verdad? Sigo trazando, ahí hay aceites, pero ven ustedes la temperatura que este es SAI, es aceite SAI de 30 grados, perdón, grado 30. Aquí, ¿no? O el de 10 o de 30 a 40 grados. ¿Qué es SAI? Son códigos que vamos a ir a un poco a... Es un término en inglés. El dice. Pueden haber otros. La idea es, de cierta manera, cómo determinar, ¿no? O especificar un poco más, ¿no? Entonces, si teníamos 1.8 por 10 a la menos 3, podemos decir que puede encontrar un aceite SAI 10 a 55 grados, por ejemplo. Si quiero algo que sea condiciones ambientales, podría trabajar con algo menor, ¿no? Por acá, por ejemplo, unos 20 grados tal vez. Condiciones normales 20 grados. Condiciones normales 15 grados. Condiciones ambientales. ¿Ok? Eso es lo que se puede tener en cuenta. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, ¿podría regresar a ¿A la gráfica? a partir de 6 hasta el número 2 significa que es a la 10 a la menos 3, ¿no? Claro, aquí sería 6 por 10 a la menos 3. 6, 8, 6, 7, 8, 9, 10 a la menos 2. Acá es 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Y ya es 1. por 10 a la menos 4. Sí, desde bueno, abajo. si ustedes ven en la Abajo sería figura 6, es 1 por escala esa logarítmica. No, hasta 1 por 10 a la menos 4. Mayormente en todo lo que es lubricantes. Eso les mencioné también a ustedes, ¿no? Creo que les pedí a ustedes buscar el tema de las unidades de viscosidad. Cuando uno busca las unidades de viscosidad, siempre va a haber tablas.
y las tablas mayormente ahí, casi, no digamos todos, sino creo que más del 50% trabajan en escala logarítmica. ¿Ok? Eso es lo que era también una forma de que ustedes vean cómo interpretar esta gráfica, ¿no? De repente en la práctica calificada viene un ejercicio así, no lo sé. Ojalá. Y de repente esto de aquí pide para saber qué tipo de aceite van a utilizar. Se le va a dar, claro, está la gráfica para saber, o de repente se le da la gráfica para seleccionar la viscosidad y hallar la fuerza de cierta superficie, por ejemplo. ¿No? Eso podría ser de esa manera. ¿Ok? ¿Cómo se llama el 234? El 234. El cubo es 234. A ver, de nuevo, parece que no lo han entendido. Sería Ya, aquí abajo. Miren, no estoy empezando tampoco de cero, ni en el eje X ni en el eje Y. Estoy empezando desde menos 20 y estoy empezando acá con un valor que desconozco en sí. Pero estoy aquí en 10 a la menos 3. Entonces lo que tengo hacia abajo, Sería 10 a la 10 a la menos menos 4. 4. Sí. 2 por 10 a la menos 4. 3 por 10 a la menos 4. 4, 6 por 10 a la menos 4. Sigo subiendo, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es más grande, ¿verdad? Que 10 a la menos 4, ¿cierto o no? Sí. Sigo subiendo, 10 a la menos Menos 2. 2. 10 a la menos 1. 10 a la 1. 1. Y voy subiendo. Y 2. O sea, va de menor Claro. a mayor. Sí, sí, sí. Entonces, pero está en una escala, en un cuadro. ¿Ok? Entonces, eso de ahí, de cierta manera, hay que saber interpretarlo. O sea, no nos, como dicen, no nos fijemos solamente en algo. Mira alrededor qué es lo que puede existir. Y así más o menos podrás interpretar lo que estás viendo, ¿no? ¿Ok? No sigas ligando la pelota nomás, mira alrededor aquí le vas a dar el paso. Uy, uy, uy. Entonces, ¿está bien? Sí, por favor. Ay, está lo bueno. Lo bonito. A ver. Miren, este es un ejercicio en la cual ya no estamos hablando de cierta manera de, bueno, aquí por ejemplo decíamos el área de contacto. Y aquí tenemos un área de contacto, este de aquí es un movimiento circular, ¿ok? A un movimiento circular, claro, tenemos una velocidad angular. Y a una velocidad angular también lo podemos relacionar con una velocidad lineal, ¿cierto? Eso también lo conocen ustedes. Este movimiento circular tiene un área aquí, pero el fluido es todo esto. ¿Ok? Entonces, aquí hay un área y en la parte inferior también hay un área. Entonces debemos analizar esta parte y esta parte para poder, porque el área lo vamos a tener que necesitar. Sí. Porque de cierta manera, si queremos analizar viscosidad, así como vemos aquí, en este ejercicio que hicimos en pizarra, podemos también encontrar de cierta manera una aproximación. Las suposiciones, fluido newtoniano, que la distancia entre el fondo y las paredes de dicho equipo, de dicho cono, puede de alguna manera ser la misma. Este espesor y este espesor son las mismas en este caso. La distribución de velocidades del flujo es lineal. ¿Quién se mueve aquí? El color azul es el que se está moviendo. Y lo que está aquí alrededor es fijo. ¿Ok? Eso es de cierta manera lo que debemos de tener en cuenta. ¿Sí? A ver. Cuando tenemos estos casos, lo primero que nos involucramos es tratar de encontrar una aproximación. Y para hallar una aproximación, primero nos vamos a una variación, como un diferencial, ¿no? Por eso decimos una variación o un diferencial, y a partir de ahí hacemos una
integración. Una integración es un barrido. Llevo una parte pequeña, la interpreto y hago una integración de extremo a extremo de sus rangos de trabajo y encuentro yo toda la respuesta de esa superficie. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si quiero hallar yo de cierta manera el torque total, parto primeramente por lo que vendría a ser un torque lateral, porque hay un torque en las laterales y hay un torque en las bases. Encontrando ello, podemos encontrar el torque total. ¿Okay? Y el torque, de cierta manera, es una fuerza por una distancia. Solo que empezamos a analizarlo desde el punto de vista diferencial. Diferencial del torque equilibrado al diferencial de la fuerza por un desplazamiento. El desplazamiento no lo vamos a variar en sí. Inicialmente no lo variamos. ¿Okay? Inicialmente no. ¿Okay? La variación de la fuerza es la que está de cierta manera teniendo esa alteración. En la pizarra nosotros hemos dicho que la fuerza, en este caso que se está realizando, se ve más que todo por el hecho de que está en contacto con el fluido. Entonces es una fuerza del fluido, ¿okay? Es una fuerza viscosa. Y para hallar esa fuerza viscosa es el esfuerzo portante por esa área. El área, nosotros mencionamos que era el área de contacto, pero como estamos analizando desde el punto de vista diferencial de área, en este caso, de la parte lateral. El esfuerzo portante es esta ecuación. Olvidémonos por un momento de esta parte. Viscosidad, velocidad sobre el espesor, sobre esa luz, ¿no? Sobre el cuerpo móvil y el cuerpo fijo en ese caso. ¿Ok? Y eso estaba interpretado como espesor. La parte superior era velocidad, pero esa es una velocidad, por decir así, lineal. ¿Ok? Como tenemos nosotros que esto de aquí tiene velocidad angular, a esa velocidad angular lo estoy multiplicando por ese desplazamiento X que tenemos aquí. Entonces se interpreta de esta manera y tenemos la variación de la velocidad con respecto al espesor. ¿Por qué lo interpreto solamente así? Si estamos hablando de una variación de velocidad con respecto a la variación del desplazamiento, del espacio. ¿Por qué lo interpretamos así? Nos vamos a abrir un momento a aclarar esa parte. Aquí. Le voy a dar un zoom a esta parte y es como que yo hubiese dicho acá, ¿no? Este de aquí es un cuerpo móvil o fijo. Fijo. Y acá este es un cuerpo. ¿Cuál es el móvil? Imaginándome que esto de aquí es. Este es el móvil, ¿verdad? Izquierda, sí. Este es el móvil. Con esta velocidad angular. Y este es el cuerpo fijo. Si yo tengo un cuerpo fijo, entonces yo digo, al trazar de cierta manera esta línea, este de aquí es una velocidad cero. Y tengo este desplazamiento, lo puedo hacer de esta manera y puedo encontrar esta fuerza. ¿Ok? Por así decirlo. Así. Entonces aquí esta velocidad angular yo lo interpreto aquí como una velocidad lineal. ¿Ok? Pero este de aquí, como digo yo, hay un radio, aquí hay un radio, yo puedo interpretarlo también de cierta manera que va a ir cambiando, ¿verdad? Por lo que hemos mencionado aquí, va a tener de cierta manera una variación aquí en X, por así decirlo, en ese caso. ¿Ok? Eso es lo que se puede
interpretar en este ejercicio. ¿Sí? Aquí está el espesor. Este espesor no va a cambiar y la condición es que este espesor sea constante en las laterales como también en la parte inferior. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos en este caso. Esto de aquí es el esfuerzo cortante. El X por el torque y el diferencial de área es lo que tenemos aquí. Hacemos agrupamos, arreglamos bien la ecuación y tenemos esta expresión. Sin embargo, el diferencial de área en la parte lateral podemos de alguna manera entender lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo decimos un diferencial de área? En la parte de, como decíamos, ¿cuál es el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Y el diferencial de área, 2πr por diferencial de r. ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿quién es el R en este caso para nosotros? Vendría a ser este 2πx por diferencial de x. Pero ¿quién es ese diferencial de x? Está muy relacionado a lo que vendría a ser una relación como si estuviéramos interpretando en un sistema de coordenadas, en este caso. Al interpretar ello, yo encuentro una relación geométrica, variación de y con respecto a variación de x. Y esta variación de y con respecto a variación de x por semejanza geométrica, yo digo, en una pequeña variación de y hay un h y una variación de x hay un r mayúscula sub 0. Entonces encontramos esa relación y esto de aquí lo podemos interpretar dentro de lo que vendría a ser el diferencial de añadido esto ahí y considerando que estamos analizando el tema del torque, entonces empezamos de cierta manera a interpretar todos estos valores derivada del torque en función a la variación de x, en función a esta variación de x. Integramos de 0 a un torque, de 0 a r sub 0, de 0 a r sub 0, en este caso. Y entonces a partir de ahí empezamos a ahora, ¿quiénes son de cierta manera los valores? Todo esto de aquí, viscosidad constante, velocidad angular constante, el espesor constante, 2pi, sumar, todo eso sale de la integral. La raíz de todo 1 más todo este término h sobre 0 al cuadrado sale de la integral. Y nos quedamos solamente con x cubo derivada de x, ¿no? Eso es lo que se tiene en este caso. Y entonces, al ordenar todo ello, obtenemos aquí el torque lateral, lo que está considerándose en estos lados de dicho cono. Falta lo que vendría a ser, la parte inferior, ¿ok? Falta esa parte. Y eso es lo que debemos de cierta manera ahora nuevamente analizarlo en este caso. Tengo un R sub 0 mayúscula, un radio, lo veo desde la parte de abajo del cono, lo veo de esta manera y empiezo a hacerlo desde el punto de vista diferencial nuevamente. No lo analizo como X, como en el caso de los lados de los laterales, sino lo analizo como el radio, ¿ok? Y la fuerza de igual manera. Y aquí es 2pi por r diferencial de r por este r que vendría a ser el torque. Lo que habíamos hecho allá, porque aquí era con respecto a un círculo, ¿cierto? En el caso de los laterales es con respecto ya a un eje de coordenadas, en ese caso consideramos cartesiano. Aquí, de cierta manera, repetimos nuevamente el mismo ensayo. Todos los valores son constantes, salen de la integral y obtenemos este torque de base. Si quiero hallar la potencia, es la suma de los torques por la velocidad angular.
y esto de aquí es lo que obtenemos y queremos de cierta manera, si queremos encontrar la viscosidad, lo tenemos de esa forma. Aquí es por si acaso potencia por el espesor, y esto de aquí de cierta forma es velocidad angular, radio, R. ¿Qué quiere decir con esto? Este ejercicio de cierta manera interpreta lo que sería, por ejemplo, un viscosímetro. Cuando uno compra un viscosímetro, el viscosímetro de cierta manera puede tener una geometría. A ver, vamos a buscar aquí de repente. Importante conocerlo, ¿okay? Porque a partir de ahí podemos de cierta manera definir el tipo de viscosidad. Cuando ustedes van a los laboratorios, ustedes van a encontrar un equipo muy parecido a los de la imagen, pero tienen que saber cómo es el cuerpo que va a ingresar a ese fluido. Y quieren hacer una semejanza a lo que hemos hecho en la pizarra, ¿qué datos tenemos aquí de manera directa? Encendemos el equipo, hay una potencia, ¿no? La ficha técnica de este equipo te dice la potencia, el amperaje, el voltaje, y también te da las revoluciones por minuto, ¿verdad? La velocidad angular. Entonces, esos datos de ahí son datos de ustedes, son datos que ustedes ya tienen. ¿Para qué? Para poder de alguna manera estimar una viscosidad aproximada. Las dimensiones, el área, el espesor, lo que vendría a ser también creo que ahí también estaba el radio, ¿no? Estaba de cierta manera relacionado a esa información, ¿verdad? El aspecto geométrico, en este caso, ¿no? La velocidad angular, la potencia y el espesor, para poder hallar la viscosidad de este equipo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Consultas? El apoyo entre el cuerpo fijo y el cuerpo móvil, poner un líquido. Claro. Y eso es lo que se quiere analizar. Y la viscosidad es la viscosidad. para poder escoger el. Para poder. Quiero saber cómo es esa viscosidad. O sea, en ese caso quiero saber la viscosidad para poder interpretar qué tipo de fluido va a estar aquí. Normalmente la temperatura cuando se hace un ensayo es un dato también, la temperatura. ¿Ok? Porque yo diría, porque aquí en la gráfica que yo les mostré, yo les dije viscosidad, ¿no? Pero también decimos la temperatura. Estoy trabajando esta viscosidad con esta temperatura a 20 grados. ¿Cuál es ese fluido que se trabaja en esas condiciones? Entonces eso es lo que debo considerar. ¿Okay? Claro, ahí viene otro detalle y eso también es bueno tenerlo como observación. Cuando tenemos aquí este tipo de ejercicios, la idea es que la temperatura no cambie, ¿ok? Porque si cambiamos la temperatura, cambiamos la característica de la viscosidad, ya no es constante, ya no es newtoniano. Entonces ello de cierta manera genera alteración. La idea es poner esas suposiciones: temperatura constante, viscosidad constante, velocidad constante, que sea un fluido newtoniano. Eso de cierta manera hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, y por eso hacemos